Acompáñanos, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque vamos a hablar, a meditar la palabra de Dios y pues necesitamos la ayuda de Él. Padre Santo, aquí estamos nuevamente considerándonos indignos y también muy cortos de vista, de pensamiento, de alcance para comprender lo profundo, lo sabio de tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, que te glorifiquemos también en este ejercicio de estar pensando en tu voz, en tu misericordia, en tu palabra. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a que cada uno de nosotros recibamos en particular exactamente lo que necesitamos, lo que estamos necesitando siempre, Señor. Danos siempre esta misma comida, danos siempre esta misma bebida, que son tus palabras, tus pensamientos, tus preceptos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, no cierren sus Biblias en este pasaje de Gálatas capítulo 5, de los versículos 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25, es nuestro texto en el cual vamos a estar considerando en los siguientes minutos. Bueno, fíjense que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, el Espíritu Santo toma residencia. Toma residencia, no viene de visita. Toma residencia en la vida de esa persona y se convierte en el poder para que esa persona viva la nueva vida en Cristo o la vida cristiana. Entonces, viene, cuando recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Por ese poder que nos da el Espíritu Santo podemos vivir la vida cristiana. Por eso hay un cambio en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Por eso se opera una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. En Gálatas, uno de los temas más importantes es el contraste, un contraste entre una vida bajo la ley y una vida bajo la gracia. Bajo la ley y bajo la gracia. Para los judíos, la ley eran los 5 primeros libros de la Biblia. Le llamaban Pentateuco, le llamaban la Torá, y el resumen de ellos son los 10 mandamientos. El resumen de la Torá, de la ley, de los 5 libros primeros de la Biblia. Ellos lo tuvieron resumidos en los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5, vuelven a repetirse. Añadiéndole a estos 10 mandamientos todas las ceremonias ritualistas, eso ellos consideraban como la ley. La ley. Había ley moral, que eran los 10 mandamientos, y tenían la ley ceremonial, y en conjunto era la ley. Y la gracia, esa es la ley por un lado. Pero la gracia, el contraste de la ley es la gracia, que es el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Entonces, en realidad es nuestro propio esfuerzo, porque aquí dice que hay que hacer esto de acuerdo con los 10 mandamientos y de acuerdo con la ley ceremonial, y hay que cumplirla con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y en contraste tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para vivir una vida cristiana. Este es el contraste. Entonces tenemos este contraste: los que viven esforzándose para cumplir la ley y los que viven bajo el poder de la gracia. El legalismo contra la vida en el Espíritu. El legalismo contra el Espíritu. Dios nos enseña en Gálatas que los que tienen al Espíritu Santo viven en la santidad que agrada a Dios. La santidad que agrada a Dios, sin la cual nadie verá al Señor.
Y no se puede alcanzar por ningún código moral, aunque sean los 10 mandamientos. No se puede alcanzar por esas leyes ceremoniales, las ceremonias, los rituales, que son ceremonias externas, como esto es un rito mágico o un pase mágico. Dios promete que los que cumplan la ley alcanzarán la salvación. Claro que sí. Esa es una manera de alcanzar la salvación, cumpliendo toda la ley. Pero los que no cumplan esa ley van a ser condenados. Siempre ha sido así. Siempre. Guarda mis mandamientos. Guárdalos completamente al pie de la letra, todos. Y si no, no puedes entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Vas a estar en la condenación, al infierno. La muerte eterna es igual, es la condenación. Desde Adán hasta, pues por ejemplo, podríamos decir, desde Adán hasta Justin Bieber o hasta nosotros. Ningún hombre ha logrado cumplir con los mandamientos de Dios. Ningún hombre ha podido cumplir con los mandamientos. Y dice Dios: el alma que pecare, esa alma morirá. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que pagara la pena de muerte que nosotros merecíamos, por haber quebrantado sus mandamientos. Y ahora todo el que pone su fe en Cristo como su Señor y como su Salvador es libertado de esa ley. Ya no está obligado a cumplir la ley para salvación. Ya no tiene que cumplir con los mandamientos y esas ceremonias para ser salvo. Ya no. Además, nos dio el Espíritu Santo. Además de habernos perdonado por la fe en Cristo, nos dio al Espíritu Santo para que more. No es para que nos visite. No es para que esté con nosotros un momento, o 2 días, o 3. No, es para que more en nosotros para siempre, para que nos restrinja de pecar. Y para que vivamos en la santidad que Él produce en nosotros, el Espíritu Santo. Eso no lo podía hacer la ley, que nos exigía obediencia ofrecida de parte de nosotros. Y por eso Dios nos manda, en Gálatas 5:1, véanlo, en Gálatas 5:1 dice: si el Hijo os libertare, si el Hijo está firmes en la fe, estad firmes en la libertad, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y ese yugo de la esclavitud era la ley. Jesucristo dijo en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De esa libertad de la ley y del pecado es la que vino Jesucristo a darnos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta verdadera libertad es la que han experimentado todos los cristianos, los que han venido a Cristo en busca de perdón y de salvación. Me acuerdo que en alguna iglesia acostumbrábamos visitar a un reclusorio, y algunos hermanos en el reclusorio decían: es cierto lo que dijo el Señor Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo tengo familiares que no están aquí en la prisión, pero viven esclavos del pecado, pero no viven la libertad que yo vivo. Yo vivo la libertad plena, la verdadera libertad con Cristo, aunque estoy aquí en la prisión. Pero Él me ha libertado. En las iglesias de Galacia
se había infiltrado muchos judíos que enseñaban a los cristianos a guardar celosamente la ley. En las comunidades cristianas se infiltraban judíos y empezaron a perturbar a los cristianos. No, tienes que guardar la ley. La ley de Jehová es para siempre. La ley es para la eternidad, es perenne, no caduca. Y estaban influyendo en algunos cristianos y les decían: tienes que circuncidarte. Si quieres vivir en santidad, apartado por Dios, lo primero que tienes que hacer es circuncidarte. Entonces Dios les dice a los Gálatas, por todo esto, les dice: entre más legalismo incluyan en sus vidas, más apagan al Espíritu. Y la pregunta es: ¿qué tan legalistas somos? ¿Qué tan legalistas somos? ¿Qué tan espirituales somos? Son dos cosas contrarias. No podemos ser legalistas y ser espirituales. O somos legalistas o somos espirituales. Y no confundamos la libertad de Cristo para darle rienda suelta a nuestras concupiscencias, como muchos lo han hecho. No confundamos la libertad de Cristo para darle rienda suelta a tu carne. Algunos dicen: ¡bravo, bravo! Ya no estamos bajo la ley, ya no. Y se emborrachan, estafan, tienen una amante, y eso se llama libertinaje, no libertad. Libertinaje, no libertad. Más bien es libertinaje que esclaviza al pecado y al que es el autor del pecado. Por eso nuestro texto en Gálatas 5, versículo 13, vean esto, Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice este texto? Gálatas 5, 13 y 14. ¿Qué dice realmente? Bueno, pues que los que andan en el Espíritu, los cristianos, son los que andan en el Espíritu. No andan en los deseos de la carne. No. Si andan en los deseos de la carne, pues tienen el nombre de cristianos, pero no son. Servíos, sino servíos los unos a los otros. Aman al prójimo y cumplen la ley, no porque están vendidos a la ley, sino por el Espíritu. El Espíritu, bueno, los cristianos que tienen el Espíritu Santo, hermanos, guardan la ley como consecuencia de andar en el Espíritu. Pero guardan la ley. Y más que guardar la ley, no por temor a la ley o por obediencia o por las obras. No queremos la salvación por obras para ganar la salvación. No. Pero una persona que recibe a Cristo ya anda bajo el Espíritu y por consecuencia de andar en el Espíritu cumple con la ley que antes no podía. La libertad en Cristo significa dar libertad al Espíritu para que produzca santidad. Cuando los judíos escuchaban a Pablo predicar acerca de la libertad cristiana, se asustaban. Pablo, ¿por qué predicas que abandonemos la ley? ¿Por qué? La ley es lo único que detiene al pecado y tú dices que abandonemos la ley. Sin la ley la sociedad se va a inundar de pecado. No prediques eso. ¿Por qué? Estaban asustados. Y es porque no conocían, los judíos, no conocían el misterio, porque es un misterio. Y también un ministerio, un servicio.
un ministerio santificador y poderoso del Espíritu Santo. Y el resultado de andar en el Espíritu, vean que noten esta palabra, el verbo andar en la carne. Andar en la carne significa costumbre, es una costumbre ya. Continuamente andan en la carne, los que andan en la ley, andan en la carne. Pero también es algo cotidiano, algo siempre andar en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu gozan, ven, experimentan la mayor santidad que andar guardando la ley. Los creyentes del Antiguo Testamento, bajo la ley, caían en más groseros pecados que los creyentes del Nuevo Testamento que andaban en el Espíritu. Por ejemplo, David, ustedes acuérdense de los pecados de David. El más conocido de todos es el pecado de lascivia, de fornicación con Betsabé y también de homicidio, porque mandó matar, él prácticamente mandó matar a el esposo de Betsabé para quedarse con ella. Bueno, y no solamente de David, acuérdense de los más grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés cada rato desanimado, quería ahorcar a cada uno de los del pueblo de Israel porque lo desesperaban. Y a Abraham también le dijo a su esposa Sara: no digas que eres mi esposa, porque los egipcios van a ver que eres bonita. No les digas que eres mi esposa, diles que eres mi hermana. Mintieron. Bueno, así que podemos dar ahora una definición y les hablé de David, de Abraham, pero también de Jonás, el desobediente Jonás, de Sansón, que, bueno, ustedes saben esas historias, eran creyentes carnales, porque estaban bajo la ley. Por eso el mandato es: anden en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18, Gálatas 5:18. Si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Y no es por un ratito, es andar siempre. Entonces ya podemos dar una definición de qué es andar en el Espíritu. Es vivir en el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Porque yo recibí el Espíritu Santo cuando creí. Ahorita voy a ir a eso. Este Espíritu me capacita para obedecer la ley de Dios, cosa que yo no podía hacer por mi propia fuerza. 3 puntos. Vamos a ver: el mandamiento de andar en el Espíritu. 2, el conflicto entre la carne y el Espíritu. Y 3, el contraste entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Parecidos los dos últimos puntos, muy parecidos. Punto número 1, el mandamiento de andar en el Espíritu. Está en Gálatas 5:16. Dice: andad en el Espíritu, mandamiento, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Doble mandamiento: anden en el Espíritu, y lo contrario es: no satisfagáis los deseos de vuestra carne, de la carne. Se oponen, andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne, se oponen. Andar en el Espíritu, pero dice: digo pues. O sea,
si nuestra libertad en Cristo no es libertinaje, ¿cómo practicaremos esa libertad entonces? Pues andando en el Espíritu, buscando y andando en santidad. Andando en el Espíritu significa, esta es la idea original, una acción continua todos los días, cada minuto de tu vida. Y si lo hacemos así, andar en el Espíritu es no andar en los deseos de la carne. Eso significa también abandonar los deseos de la carne y adoptar el poder que nos produce el Espíritu Santo en nosotros para andar en el Espíritu. Significa pues un esfuerzo de parte del creyente, bueno, no esfuerzo, sino una decisión, porque el poder nos lo da el Espíritu Santo, que ya está con nosotros. Por eso es una orden. Andad en el Espíritu, decidan andar en el Espíritu. Comprométanse con Dios a andar en el Espíritu. Significa que un creyente, aunque tenga un minuto de haber recibido a Cristo, ya tiene el recurso y el poder para vivir en santidad de ahí en adelante. Porque cuando recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Ahorita voy a eso porque muchos dicen que no, que el Espíritu Santo recibir a Jesucristo es una cosa y recibir el Espíritu Santo es otra cosa, diferente. Bueno, y en otro tiempo. Bueno, vamos ahorita te voy a regresar a eso. Este texto que nos ocupa, Gálatas 5, menciona 7 veces al Espíritu Santo. En estas 7 veces se nos repite que el Espíritu Santo vence los deseos de nuestra carne. El Espíritu Santo vence los deseos de nuestra carne. Que el Espíritu Santo es el poder sobre nuestra carne. Que la manera de andar del creyente es por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu. Por el Espíritu Santo nosotros nos daremos cuenta de nuestras concupiscencias. Por el Espíritu Santo practicaremos los frutos o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Por el Espíritu cumpliremos la ley. Porque después de que dice ahí en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y contra estas cosas no hay ley. Y contra todas estas cosas no hay ley. No existe la ley para los que andan en el Espíritu, porque la cumplimos. Se cumple. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos restringe de pecado. Esa es su misión al estar con nosotros, restringirnos de pecar. Mucho más poderosamente que la ley, mucho más poderosa que la religión, más poderosa que la filosofía, más poderosa que el control mental, o que los 12 pasos de los de pare de sufrir, de los de deje de tomar o Alcohólicos Anónimos, o la superación, de cualquier cosa. Es superior el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu es un proceso continuo, día a día. Para ser hechos cada día, cada vez más y más a la imagen de Cristo, del varón perfecto. Esto es la santidad. Esto es la santidad, hermanos. Miren, en Romanos 8:9, me interesa mucho este texto. Romanos 8:9, óiganlo. Romanos 8:9. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No viven ya según la carne, sino según el Espíritu. Y luego lo que sigue dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y lo que sigue es mucho más importantísimo. Dice:
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de Él. A ver, esto último. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de Él, no es de Cristo. O sea, todos los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo. Todos los que tienen el Espíritu Santo es porque son de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, es porque no es de Cristo. Ahí está. Y muy de acuerdo con Efesios 1:13. Escuchen 1:13, Efesios 1:13. Vean, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Ustedes, habiendo oído, estoy leyendo Efesios 1:13. Ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando le escucharon el evangelio, y habiendo creído en él, vean, escucharon el evangelio, creyeron en él, dice enseguida, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que creyeron, en ese momento cuando recibieron a Cristo, de hecho recibieron a Cristo en la persona del Espíritu Santo, porque Cristo como persona está a la diestra de Dios Padre y no vendrá hasta el final, al final de los tiempos. Pero cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en la persona del Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente, que al escuchar nosotros el evangelio de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creyéndolo, recibimos el Espíritu Santo. Fuimos sellados ustedes saben para qué son los sellos. Autorizado. Lo recibimos, tenemos el comprobante que ese documento vale, y entonces nosotros fuimos sellados como hijos de Dios, como comprados por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Bueno, ya está. Punto número 2. El conflicto entre la carne y el Espíritu está en el versículo 17. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, es contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que ya no hagamos lo que queramos. Para que ya no hagamos lo que queramos. Ahí está el Espíritu Santo con nuestra carne. Y la carne también contra el Espíritu Santo. Es que yo quiero tomar con mis amigos. Y el Espíritu Santo, no te embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes es lleno del Espíritu. Y así en todas las cosas, la carne luchando contra el Espíritu. ¿Y quién creen que va a ganar? Es el Espíritu Santo, no hay duda. Hay más poder en el Espíritu Santo que cualquier otro poder. Hay una guerra muy feroz dentro de nosotros, las fuerzas de nuestra carne contra las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Y quién creen que va a ganar? Pues no hay duda, el Espíritu Santo. Aunque en Cristo somos una nueva criatura y con Cristo estamos juntamente crucificados, este cuerpo todavía no ha sido glorificado y aún tiene la naturaleza caída y puede pecar. Y a veces le damos el gane, pero nosotros, porque decidimos darle rienda suelta a nuestra carne, nosotros decidimos, y es cuando caemos en pecado. O sea, la tentación nos vence. En esta guerra, el Espíritu Santo nos indica el camino santo, la decisión sabia. Nos recuerda lo que le agrada a Dios y sabemos cómo hacerlo. Están los dos ejércitos, uno frente al otro. Los dos tienen armas poderosas. El objetivo de cada uno de estos ejércitos, bueno, quiero decirles que el ejército de la carne, de nuestras concupiscencias, se les une el mundo y se les une el reino de las tinieblas. Todos estos ejércitos se unen contra el Espíritu. Pero ya les dije, y ya sabemos, que ninguna fuerza podrá contra el poder omnipotente de Dios que ahora habita en nosotros. Por eso tenemos asegurada la victoria, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. El objetivo de cada uno de estos ejércitos es que nosotros hagamos su voluntad. El Espíritu quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. La carne y sus secuaces quieren que hagamos la voluntad nuestra, lo que nos gusta.
Y por eso dice, no hagáis lo que queréis, andad en el Espíritu, para que no hagáis lo que queráis. Todos los cristianos tenemos esta batalla, todos. Los que no son cristianos no tienen el conflicto, siempre andan conforme al príncipe del mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, conforme a los deseos de su carne, no hay conflicto. Tal vez la conciencia no es el espíritu, les dice, oh, sí, te gastaste todo el dinero, casi todo el dinero en este viernes social, vas a tener que padecer tú y tu familia. Bueno, entonces hay una como remordimiento de la conciencia, pero no es el Espíritu Santo. Pero andan de todos modos, no pueden vencer, porque andan según su poder, según su fuerza. Bueno, y disfrutan pecar. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne en la Biblia es una palabra en griego que se llama sarx. Es el puerto donde llegan las embarcaciones del pecado, cargados, embarcaciones llenas de pecado, llegan a este puerto, o llegan a este aeropuerto donde aterrizan las tentaciones de Satanás. Es la debilidad humana, la carne es la debilidad humana. En Romanos 6:19 habla de esto, de la debilidad de la carne. Dice, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que son cristianos, presenten sus cuerpos, sus miembros para la santificación, para que vivan a la justicia. Entonces otra vez ahí se muestra este contraste. En la casa de la maldad que todos tenemos, está librándose esta lucha. Y en Romanos 6:18, un versículo antes del anterior, dice, yo sé que en mí, está hablando Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. Y esto es esta es mi carne. Mi carne quiere que yo haga toda una lista de las que acabamos de leer aquí en el versículo. No es una lista interminable, bueno, muy abundante, la verdad. Pleitos, contiendas, fornicaciones, hechicerías, muchas, ya las leímos hace rato. Esa es la carne. Todos, aunque seamos cristianos, tenemos ese puerto y ese aeropuerto del pecado y de las tentaciones que vienen de Satanás. Todos somos débiles, nuestra carne es débil y tenemos una morada para la carne, y por eso hay una batalla todos los días, todos los momentos, porque tenemos también al Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no estaría el conflicto. Porque somos salvos, por eso tenemos el Espíritu Santo. Mientras estamos en este mundo, va a haber este conflicto. Hasta el apóstol Pablo nos habla de su guerra interna. Miren, en Romanos 7:14, vean lo que dice Pablo. Me interesa mucho que Pablo habla de todas estas cosas, de que él vive deseando hacer el mal, los deseos de sus concupiscencias. Dice, porque sabemos que la ley, estoy leyendo Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 21, Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este era lo que experimentaba el apóstol Pablo. ¿Cómo enfrentamos esta terrible batalla? ¿Cómo? Es simple pero difícil. Simple no es algo difícil de comprender. Lo que es difícil es llevarlo a la práctica, decidir, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Así de sencillo, pero difícil de hacer. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas, en envidias, sino vestíos de Jesucristo. Vean lo opuesto, sino vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. A ver, ¿cómo proveemos para los deseos de la carne? Si tu problema es que tus amigos te esperan cada viernes social para emborracharse, no proveáis para los deseos de la carne. Ocúpate de otra cosa, no vayas. Ponle un tache a esa reunión. O si tu problema es, por ejemplo, que tienes una amante, bueno, yo no le estoy diciendo a alguien por aquí, no. Si tu deseo es que tienes una amante, y sabes que eso es tu debilidad, entonces termina esa relación, termina, aunque sea contra tus deseos, contra los deseos de tu amante. Son los deseos de Dios y hay que terminar esa relación y regresar o dedicarnos a nuestro cónyuge que Dios nos proveyó. Bueno, andar como de día, dice aquí, anden como de día. O sea, en la luz de Dios, no en las tinieblas del diablo. Que todo el mundo pueda ver lo que hacemos y no nos avergüence. Sinceramente, y aparte, sinceramente, andar de día significa transparentes, sinceros. A muchos este versículo no les conviene. Ellos lo podrían cambiar así: andemos en lo oscuro, donde nadie nos vea, andemos en la noche, para poder hacer nuestras tranzas, nuestras fiestas donde hay alcohol, drogas, sexo. Y como en el Hotel California de la canción, hay una canción muy conocida, el Hotel California de Eagles, las Águilas. Así va a suceder como lo que narra esa canción. Notemos esto, dice el texto: vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. O sea, quitémonos nuestras ropas personales, nuestras fuerzas, nuestros deseos, y vistámonos de las características y de los deseos de Jesucristo. Vivir honestamente. No proveáis para los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que vivir en el Espíritu es vivir siguiendo a Cristo y es el mismo resultado. A ver, otra vez lo digo. No satisfacer los deseos de la carne es vivir en santidad. Y vivir en el Espíritu y seguir a Cristo es lo mismo. Por eso Gálatas 5:17 dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, para que ya no hagan lo que ustedes quieran. Es una batalla, aquí está la batalla. La carne quiere ganar para dominarnos. El Espíritu quiere dominarnos para
glorificar a Dios y bendecirnos, por supuesto, porque la vida en el Espíritu es lo que más nos conviene, aquí y allá, donde sea. La santificación, nosotros tomamos la decisión, andar en el Espíritu o andar en la carne. ¿Con quién nos vamos a ir? ¿Con quién vamos a caminar? Andar. ¿Con la carne? ¿Con el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo quiere darte pureza sexual, ¡zas!, aparece la carne con su jefe, el diablo, y te presentan la tentación. Una chica, o para las mujeres un hombre guapísimo que te hace guiños con los ojos o lo que sea. Ahí viene. Pero también ocurre lo contrario. Cuando el diablo con su aliada la carne quieren hacerte caer en la fornicación, te presentan a una chica hermosísima o algo así, que quiere estar contigo, ¡zas!, aparece el Espíritu Santo para fortalecerte, para darte una salida a esa tentación. Y ahí está la batalla. ¿Con quién te vas a ir? Bueno, lo más importante es el punto número 3, que es la victoria. La victoria de esta batalla. Miren, el Señor Jesucristo habló estas palabras: velad y orad para que no entréis en la tentación, para que no caigáis en la tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la solución es orar. Orar. Miren, la diferencia entre caer en los deseos de la carne y no caer en los deseos de la carne es la oración. Yo lo he experimentado y ustedes también, yo creo. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Hay una condenación para la carne en el cuerpo de Cristo. Está condenada la carne. Tu carne y mi carne están condenadas, están anuladas en el cuerpo de Cristo. La carne es débil. O sea, nosotros somos débiles y nos es imposible ganar esta batalla. Pero la fuerza del Todopoderoso, pero la fuerza del Todopoderoso está peleando por nosotros, por el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. No nos demos por vencidos. La victoria está destinada para nosotros. Hay poder en Cristo. Somos más que vencedores. Jesucristo, el apóstol Pablo en Romanos 6:12 dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo. No reine el pecado en vuestro cuerpo, para que lo obedezcáis. Esta orden no es para el Espíritu Santo, es para nosotros. Que no ganen nuestras concupiscencias. Romanos 8:13, o sea, el versículo que sigue: tampoco presentéis vuestros miembros para el pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos, y vuestros miembros preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, ¿cuáles son nuestros miembros? Manos, especialmente manos, pies y todas nuestras partes, nuestro cuerpo, nuestra carne, preséntenlos como instrumentos de justicia cuando se presente la tentación. No reine el pecado, no obedezcamos a nuestras concupiscencias, no presentemos nuestro cuerpo al pecado, sino a Dios en victoria. No te rindas ante las concupiscencias de la carne, ríndete ante Dios, y en medio de la tentación Dios nos fortalecerá, ganaremos. Romanos 8:12 dice, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el único asesinato santo que hay. Hagan morir a su carne o los deseos de su carne, háganlos morir. Matar las obras de la carne, déjenlas morir de hambre, que se debiliten, que no reinen más. Todos estamos aquí, todos los que estamos aquí sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra debilidad, cuál es el pecado en el cual caemos más frecuentemente. Allí hay que estar velando y orando, no alimentar nada a nuestras concupiscencias, para que se vaya debilitando, y a medida que se va debilitando, se va fortaleciendo el espíritu. Ahora es muy fácil y muy común, pues, tener acceso, por ejemplo, a la pornografía en el internet. Tal vez tendremos que, no sé, bloquear algunas páginas, que ya no aparezcan nada de eso en nuestras computadoras o algo así. Tenemos que hacerlo. Hay que cuidar nuestro puerto, que no lleguen esos barcos cargados de pecado, o nuestros aeropuertos, que ya no lleguen más esas tentaciones, para que no aterrice ninguna tentación del diablo. Y si aterrizó, mátala en cuanto llegue, por medio del Espíritu. Y ya voy a terminar, pero quiero leerles Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros, que son fornicación, impureza, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos y avaricia, que eso es idolatría. Ahí termino. Voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este estudio de tu palabra y por el Espíritu Santo que tú enviaste para que nos guíe a la verdad. Aquí hay hijos tuyos que están en disposición para vivir una vida en el Espíritu Santo. Están dispuestos a abandonar las obras de la carne. Y estamos esperando tu fuerza, Señor. La fuerza omnipotente de tu Espíritu Santo para lograrlo. Danos esa gracia para alcanzar victoria. Para que sea para tu gloria y no nuestra, pero sí para nuestra bendición. Algunos estamos aquí heridos por la dura lucha que hemos sostenido, pero ahora buscamos victoria en tus fuerzas, no con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con tu Espíritu Santo, así ha dicho Jehová. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo y por eso no tiene ni esa lucha, ni el Espíritu Santo, Señor, muestra tu amor, muestra tu poder, muestra tu llamado, un llamado especial, poderoso, y muéstrale a tu Hijo Jesucristo que vino a este mundo con ese propósito, con esa misión de ir a la cruz a ofrecer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Resucitó al tercer día y ahora dice: aquí estoy, mira mis manos traspasadas, mi costado herido. Derramé sangre que te compra de todo pecado, que te compra para siempre, para Dios. Muchas gracias, Señor. Arrepiéntete si tú estás en esa situación. Arrepiéntete de todo corazón. Recibe a Cristo, tu Señor y como tu Salvador. Te está buscando, te está llamando, para que vivas conforme al Espíritu Santo y no bajo tus fuerzas, y tengas una experiencia de vivir en el poder y dirección del Espíritu Santo. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él.
Recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón. Y vivirás victorioso, victoriosa, para la gloria de Dios, para tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios y a nuestro pastor.